un poquito más helado, pero con sol, celeste, iluminado, un día para lavar la ropa, para colgar, para no tener problemas, obviamente, hoy día, por ejemplo, de ponerse parca, de estar todo mojado. No, hoy día se abriga y tiene un día para hacer tantas cosas, para hacer deporte, para cocinar rico, para quedarse viendo el matinal hoy día y obviamente enterarse de cosas, por ejemplo, nuestras plazas. Por ejemplo, suerte la tuya que te hiciste un cafecito, sí, po. Tome nomás, para compartir, cafecito para compartir. Oye, qué rico. Oye, qué buena idea eso de lavar la ropa. A mí me gustan los días así para lavar la ropa. Como hay vientecito, se seca más rápido. Sí, por supuesto, hay que aprovechar. Oye, yo les decía esto de los lugares donde nosotros vivimos y donde obviamente no solamente en la casa, donde nos reunimos. Hace años la gente se juntaba a actos públicos en las plazas. Los alcaldes iban a las plazas a hablar y a contarle la cosa a la gente. Hoy día quizás los alcaldes van poco a las plazas. Para eso eran los odiones, digamos. Hoy día, ¿qué es lo que pasa con nuestras plazas? ¿Las cuidamos? Claro. ¿Las conocemos? Las hemos dejado tal vez olvidadas o tienen otros sentidos también. Vamos a saludar a nuestro arquitecto Luis Darmendray, que nos acompaña todas las semanas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarlo, amigo. Está helado hoy día, pero está con helado, luz. Juan. Luminoso. Está helado, Juan. Está helado, Juan. Tengo unas ganas de tocar. Le pondría lechecita a tu... ¿Pero tiene lechecita por ahí o no? No. ¿Y dónde viene ese café? Un cafecito con leche. ¿Dónde lo sacó el café? Ya después me va a dar un poquitito. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, ustedes. Oye, bueno, vamos a hacer en este otoñal. minuto... Perdón, Sentimiento otoñal, justamente. Sí, La mañana con el ¿sabe qué? frío del otoño. Yo Vaya a no hemos hecho abrazarlo. nunca con las chiquillas. ¿Qué cosa? El viaje en el tiempo lo hemos pegado. El viaje sí, nosotros. Sí, podemos. Yo como que quedo medio mareado después. Totalmente. Porque totalmente. No es Nunca demasiada nos han información que invitado a procesar viajar. justamente. Ahora, esto es importante, chiquillas, se los vamos a anticipar. Porque cuando uno viaja en el tiempo, no tiene que cambiar nada. Porque podríamos después cambiar el futuro. Aunque de repente igual no sería malo. Uy, ¿verdad? Foto, Quizás podamos ser millonarios. Puede haber un quiebre en el universo y una explosión. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama en Volver al Futuro? El Doc. El malo. Ah, El gordito que fue a buscar, después le quitó el... Tannen. oye, que me caía mal. Bruce ese. Tannen, ¿o no? Sí, po. Claro. No, pero El el malo. del bastón. Beef Tannen. Podríamos ir a buscar el almanaque y ahí tener los números de Tener lotería. justamente podemos ser quizás, o quizás nos encontramos con una mejor ciudad, cambiamos algo en el pasado, sacamos a alguien del poder quizás y tenemos una ciudad perfecta. Podríamos ser los dueños, Luis, podríamos ser los dueños. Bueno, vamos a mirar a las chiquillas porque prepárense. A ver. Usted sabe que los tenemos que cronometrar, ¿sí? Sí, po. ¿Estamos ok? No, el mío no. ¿A qué año nos vamos? Nos vamos a ir a 1930, de hecho. 1930. 1930, 31, como ahí Tenemos que dejarlo al mismo tiempo. en el limbo Pero justamente. pongámoslo en el 30 para que nos pasamos por último. Nos pasamos, claro, sí, total. aprovechamos el algo. Son unos meses de diferencia, ¿no? 1930. ¿Estamos? Perfecto. Ya. Perfecto. Vamos entonces para contarle a usted que está en su casa y vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a 1930. Sí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh, mira. Y en realidad esta foto anterior al 30. Ya. Pero sirve para entender justamente. Chiquilla, estamos en 1930. No te lo puedo 1930, creer. sí. Siempre quise viajar en el tiempo. Es maravilloso. Vamos. Ahí estamos con Qué lindo se Charleston. ve. Oye, ya no hay ¿Sabía señal. el Charleston, no? No, nunca Ay, aprendí, fíjate. ¿Qué Lamentablemente. le parece? Por supuesto que sí. Oye, ya no tenemos celulares. No hay celulares, ¿Qué? no hay redes Sí, hay sociales. Es más, no sé cómo estamos saliendo de Esto es una enseñar tranca online. para la web. Sí, es que es Claro. como La la chica tecnología. para la No hay televisión, no hay ningún No, medio de estamos comunicación. serias. Mira, El mira. diario solamente. Diario. El diario solamente. Sí. Estaba el Sur, estaba La Patria, habían otros medios también mucho más independientes, que es otro tema que podemos hablar un Había día. más árboles. Habían, ¿sabes qué? Ni tanto, o sea, en algunas partes sí, en otras no tanto, porque la arborización de Concepción, fíjate que en el centro es un proceso bastante, entre comillas, nuevo. Muchas calles de Concepción estaban prácticamente áridas, no tenían árboles ni vegetación. Aparte las veredas eran mucho más angostas en algunos tramos. Harto adoquín. Sí, mucho adoquín, calles de adoquines, pero mira, esta foto es, claro, no es de 1930, es un poco más antigua, que es para que la gente en la casa vea cómo era el entorno de la Plaza España, que es el tema que vamos a hablar hoy día, antes de que se hicieran todas esas radicales transformaciones urbanas. ¿Qué calle creen que son estas justamente, las que se ven acá? Esto es calle Comercio. Calle Comercio, sí, efectivamente. Ah, calle Comercio. La calle Comercio, justamente. ¿De verdad? Claro. Claro, y aquí estaría el cóndor, más o menos. El cóndor de los vientos que está... No gaviota. No gaviota. No, Es el cóndor de los vientos. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, una serie de edificios bastante bajos, casas de altos, algunas pensiones. El tema hotelero empezó a crecer con fuerza en Concepción ya con el ferrocarril. De hecho, esta foto está sacada de la antigua estación. Y lo que vemos acá en la esquina
era el antiguo regimiento, que en algún momento se incendió. Había un regimiento ahí que se incendió. Entonces esas rejas son de la estación. Es que por aquí se entraba a Concepción. Por aquí se entraba a Concepción, o sea, la gente... Se ve la catedral, mira. Allá se ven, claro, se ven algunas torres, esta es la iglesia de San Francisco, y lo otro que se ve acá es justamente como dice Yusef, esta recepción que se tiene de Concepción. Se baja la gente del tren y lo primero que ve es esto. Ahora, cuando se incendia este regimiento, no se demolió de inmediato. Quedó por mucho tiempo como una fachada, como una cáscara, la cual fue utilizada como para hacer eventos, espectáculos, circos, y al mismo tiempo después se deterioró, transformándose en una especie de basurero. En la década del 30, a principios, ya como que Concepción estaba un poco saturado de tantos espacios perdidos. El Cerro Amarillo, por ejemplo, era otro basural que había en Concepción, y había otro lunar también aquí en Prat. Por lo tanto, se inició una labor de mejorar el espacio público, transformar estos lunares en pequeñas plazas o espacios que puedan servir de aporte para la ciudadanía. No era menor un detalle, porque hoy día cuando hablamos de alguna forma del ingreso a Concepción, por lo menos la entrada norte, terminal de buses, la gente Claro. llega a Tehualda a Collao. Y uno ve desde Collao, digamos, ahí está la Cruz Bicentenario, hoy, o sea, perdón, en el futuro. En el futuro, sí. Sí, pues. Pero antes se llegaba en tren a Concepción. Se llegaba en tren a Y Concepción. se llegaba desde aquí. Claro. Por lo tanto, cuando se demuele este edificio, las ruinas de lo que era el regimiento, se propone hacer ahí una plaza. Y esa plaza también serviría de antesala para justamente pasar hacia calle Comercio, Barros Arana, que ya se llamaba Barros Arana ya en 1930, y seguir hacia el centro. Y de esa manera entonces surge esta idea de hacer la Plaza España. Oye, negocios, mira, yo me imagino que uno en la mañana si llegaba tempranito se podía ir en el kiosquito comer un pancito con Claro. algo. No, y al Qué mismo linda tiempo... esas rejas. ¿Sabes? Preciosa. Bueno, ¿han visto en Santiago donde está... bueno, el Parque O'Higgins, todo El ese Parque lugar que O'Higgins, está sí. enrejado, con Sí. unas rejas que son antiguas, que son preciosas? ¿Por qué las sacaron acá en Concepción? Son tan lindas. Muchas rejas, de hecho hay muchas rejas preciosas que tenían algunos edificios públicos como colegios, como edificios institucionales, muchas de ellas se vendieron por kilo. Acá, bueno, lo echaron abajo, porque esto está... Claro. Aquí hicieron, ampliaron bastante la calle. Claro. No, y después del terremoto del 39 la estación antigua se demolió para hacer la estación que conocemos todos con su torre. Claro que es Que eso armada. también... Mira, otro tema importante es que después todo esto también se demolió en la década del 20, finales del 20, para construir mejores hoteles. Aquí se construiría el Hotel de France, que sería un hotel muy lujoso, un hotel fantástico que hubo aquí en la esquina de Prat con Barros Arana. Me imagino Y que le iba a Regio. súper bien. ¿Y el que estaba acá, que El todavía? Cecil es posterior. Cecil, es ah. pero son unos pocos años de Pedacitos, diferencia. Pocos años de diferencia. Fue la década del 30, la época en la cual Concepción vio sus mejores espacios públicos. O sea, se tomó este espacio de acá, se transformó en Plaza España. El Cerro Amarillo se terminó también en 1931. Por lo tanto, fue un momento en el cual el director de obras de aquel entonces, Ramón del Castillo, del cual hemos hablado, tomó hartas decisiones importantes para la ciudad. O sea, mejoraron la Plaza Acevedo, mejoraron la Plaza Independencia, se dispusieron de pequeños baños en la Plaza Cruz, se mejoró el odeón de la Plaza Condel. Es que no es menor las funciones que tenían las plazas antes Claro. y las que tienen hoy. Hasta una estación de servicio hay acá, ¿no? Había una estación de servicio que de hecho la Plaza España, que después vamos a ver en otra foto, se configuraba como una plaza justamente con pérgolas y diferentes accesorios típicos de un espacio de ese tipo, pero por calle Prat también se instaló una especie de surtidor Copec. No era una bomba como la conocemos hoy, básicamente era el elemento Como con las del lejano oeste. una cosa así, y muy pequeña justamente, y que estuvo por mucho tiempo. Hasta ¿Copec ya está? ¿Primera de servicio? Sí, Copec justamente. Mira, Wow. ¿Saben que en Collado todavía queda una? A lo mejor tú la has visto. Cuando uno va hacia la Reserva Nacional Longuén, ah, sí, pues. está la cajita Ahí, chiquitita. donde cargan las micros. Donde cargan las micros. Y yo decía, pero ¿cómo antes la gente cargaba? Ahora son tremendas Son un maquinarias. tremendo, Que antes claro. había menos también automóviles. Automóviles, pero claro. una cosita así. Chiquitita con Definitivamente. una banderita. En los Yeuques también, camino, digamos, en Ñuble, cuando uno va hacia las trancas también hay una chiquitita. De hecho, en Chillán, fíjense que uno entra a Chillán y hay un servicentro que está instalado dentro, o sea, ocuparon el antiguo edificio de un servicentro de la década del 40, que es bastante bonito también, muy moderno, lleno de curvas y cubos de vidrio. ¿Qué es esto? La antigua estación de trenes. Mira con su Qué reloj. precioso. Desde acá se sacó la foto que vimos anteriormente. Desde arriba. Desde arriba, claro. Qué cosa más linda. Esta era la antigua estación que colapsó con el terremoto del 39, que en cualquier caso ya en la década del 30 habían algunas notas de prensa que hablaban de que ya había que ampliarla o había que hacer algo mucho más grande, ya que ya estaba quedando chica esta estación para la gran cantidad de viajes que Pero se hacían a Concepción. detalles que hoy día es muy difícil ver en los edificios públicos, jardines. Sí. Mira, aloe vera parece que eso, ¿no?
Los jardines y las palmeras que estaban recién Palmerita, yo naciendo. creo que son. Palmeritas Son chiquititas. las palmeritas Palmeras chiquititas. chiquititas. Y lo interesante de este edificio es que guardaba mucho esta imagen típica de los edificios ferroviarios de Europa, estos edificios ingleses también. En realidad. Con estas chimeneas y otros detalles de fierro forjado en la cubierta. Y estaba en Con el la mismo casa del Conde lugar. Pátula. Tiene como algo su medio aire. de castillo también, como Sí, muy pues, palaciego. ¿Sabes que me recuerda bastante a la estación que hay en Retiro? Que es un pueblo que está Sí. ahí cerca de Parral. También tiene como la misma estructura. Bueno, no tiene tantos pisos, es de uno solo, pero hacia abajo es muy parecida. Claro, es que se Los siguió un ventanales. patrón de construcción de las estaciones. Sí, po. Después la década del 20 y 30 cambió, a ser un patrón mucho más moderno, mucho más art déco, como Oye. la estación Andalien, por ejemplo. ¿Qué pasaba, digamos, por ejemplo, en el segundo piso y en el tercer piso Estaban que eran oficinas, habitaciones? administraciones, oficinas administrativas de diferentes índoles justamente. La empresa de ferrocarriles del Estado ya se había consolidado como una gran empresa. La FFE. Y además, justamente, y además a la par que estaba este edificio en la década del 20 y 30, hacia los lados se construyen los otros inmuebles, como las casas para trabajadores. El año 31 se inaugura el retén de carabineros, que después fue el Colegio Pedro de Valdivia. Pero ahora, Luis, es bien distinto porque, a ver si no me equivoco, pero en la imagen que se ve, ahí se ve como una personita. Sí. Atrás está el tren. Atrás es decir, la gente... estaría, claro, estaría este techo que tú ves acá, ¿Ya? era el andén cubierto, que estaba cubierto como una pequeña estación central de Santiago. Pero Ahí la gente tenía que una- ingresar a la... Claro, tenía que ingresar por dentro Ahora es de muy este edificio. distinto a lo que tenemos. No, Ahora totalmente. prácticamente uno no entra a una estación de ferrocarril, Es un paradero. va al paradero. Es un paradero solamente, es un ¿Cómo ha cobertizo. cambiado? Claro, la Claro. vida moderna. Claro, que la estación siguiente, la que La de todos Chamarata. conocimos, la de su torre con el mural, efectivamente mantenía esa especie de ritual, justamente que era ir a la boletería, estar en la sala de espera y después pasar a la andena a tomar el tren. Y eso tiene mucho que ver con la Plaza España, con esa sensación que se fue generando del impacto visual de llegar a Concepción y de poder disfrutar la ciudad. Mira esta foto que se ve muy pixelaya, que es una foto de prensa. Hay que poner ojos chinitos. así. Pero, Ahí se ve. pero siempre la ahí vi. se ve mucho mejor. Esta es la Plaza de España ya concluida. Esta es una fotografía de 1937, que a la vez se ven las terminaciones de la Plaza de España y se ve también el edificio del Hotel Cecil, completamente listo, que se inauguró un año después, ahora el arquitecto Ernesto Losli. Cuando se demuele el regimiento y se libera esta esquina, un cuarto de plaza básicamente que se demolió, se propone esta tremenda plaza también y a la par aparecen los primeros edificios, aparecen unas casas al fondo que todavía existen, hay unos pubs aquí justamente ¿Dónde está la locomotora? cerca de justamente ahí, y el Hotel Cecil que pasa a ser como Oye, el gran protagonista de... Pero no es menor un detalle que tú dijiste. Esto cuando se sale del regimiento se llena de basura. Esto queda una cochinada. Claro, o sea, era un Hubo que lunar. La limpiar. prensa hablaba de los lunares de Concepción, y entre ellos estaba la esquina de Prat con Barros Arana. Por lo tanto, igual da para pensar cómo hoy en día hablamos mucho de las plazas de bolsillo, que son una nueva técnica que se está haciendo de hacer pequeños espacios comunes o públicos en la ciudad. Es que o estaba pensando en la visión pública de esa época, porque si esto que era un basural se transformó en una plaza que hasta el día de hoy es tan importante, pienso, no sé, por ejemplo, en San Pedro, o en estos lugares donde hemos hablado de basurales ilegales, Claro, vertederos ilegales, podrían, bajo la mirada política de la época, perfectamente transformarse en plaza. Claro, de hecho, mira, después del terremoto en Concepción quedaron muchos sitios eriazos y en la U varias veces comentamos por qué no hacen plazas o espacios de diferentes usos en esos lugares. Aurelio Manzano, por ejemplo, que se cayó completamente esa construcción entre Aurelio Manzano, Rengo, Barros Arana. Sí, pues. Ahora después se instaló una multitienda, pero este lugar llamaba justamente a instalar Un ahí espacio de reunión. Un espacio. ¿Será que igual hemos perdido, no lo podemos negar, se ha perdido la cultura finalmente de la plaza? De la plaza, De ir claro. a la plaza, de lustrarse los zapatos, de conversar con la gente, de comprar flores. O Hoy sentarse día- a descansar. O la simplemente. búsqueda por un espacio público también de calidad. en Pero tiene que ver Concepción. con la rutina de las personas, porque por ejemplo antes hablábamos de dormitorio y hoy día hablamos de pieza. Claro. O perdón, porque hoy día hablamos de dormitorio, hoy día la gente, digamos, en su departamento duerme. Antes Claro. habitaba, habitaciones hablamos antes. Habitaciones. Antes las rutinas eran de permanencia, hoy día son Sí, de pues. paso nomás. Mira, donde dice eso de permanencia, por ejemplo, esta foto está tomada desde el Hotel Cecil hacia lo que hoy en día estaría el Cóndor nuevamente por acá. O sea, totalmente se demolió, lo que ustedes ven acá en la década del 40, para hacer una extensión de la Plaza España que después pasó a ser un terminal de buses, un paradero de buses, mejor dicho. Acá está el Hotel de France, acá hay otros hoteles más pequeños también y otros almacenes y pastelerías. Y acá está la plaza con sus asientos, mucho espacio de permanencia. La Plaza España fue concebida también con unas pérgolas, con unos tremendos elementos como parrones, se puede decir, que estaban dispuestos hacia el lado del Hotel Cecil, y a la vez esta pileta media elíptica, si se dan cuenta, con una mixtilínea. Igual fue bastante interesante porque la idea era que la gente no cruzara solamente la plaza, sino que se quedara
un buen rato, que disfrutara también del paisaje, la arquitectura que había alrededor, desde el Hotel Cecil con esas líneas neocoloniales, hasta el Hotel de France, que era la competencia, pero que era igual de importante, un hotel muy elegante. Pasa que hoy día sirve, pero no tiene agua, La pileta no tiene agua hace bastante tiempo, a menos cuando llueve. cuando llueve. Claro. El tuvo agua. Ahí estuvo bien llenita. Sí. De hecho, la pileta es bastante deplorable el estado que está. Qué buena foto. Esta foto es muy buena, es de Terreno Chile, una página que se dedica justamente a subir colecciones de fotos de todo el país. Pueden visitarla en terrenochile.com o en terreno.com creo que es. Y bueno, hay fotografías de todo el país, de diferentes épocas. Les cuento algo, chiquillas jóvenes. ¿Usted es de mi edad más o menos, no? ¿Menor? No, usted es menor que yo. Hasta la época del 90 en Concepción habían en el centro muchos de estos. Qué buena. Sí. Uno podía parar en la plaza a tomar agüita. Me encantaría que hubiera. Apretaba, y la gente podía tomar agüita. Bueno, lo de Conce hay Se sacaron. todavía. En la de Conce queda La uno. de Conce se sí, queda uno. la de Conce que sí, justamente. Qué rico. Pero yo me acuerdo de eso, sí. No es como que tú seas Pero de otra es que- época, porque todavía Sí, hay. todavía hay. Pero te digo que en la plaza había, o sea, en el paseo peatonal había en el paseo peatonal. En Los digamos, Ángeles cuadras. hay, en Los Ángeles hay igual En en la la plaza plaza. también había, no sé si en otras partes, pero desaparecieron. Y Digamos. había como que apretar abajo, ¿no? Había como que Sí, apretar, había como con el pie uno apretaba. En algunos y casos sacaba. tenían llaves. Llaves justamente Llaves, para que el y agua la llave subiera. ahí. Oye, Los esta maldados se foto- las dejaban corriendo. Esta foto es preciosa en todo caso, o sea, la cantidad de información que proporciona esta foto es notable, porque por un lado tú ves el hotel, y no podemos hablar de la Plaza España sin hablar del Hotel Cecil, o sea, hay una relación directa entre ambas. ¿De qué entre año ambos es esta elementos. fotografía, Luis? Esta foto es del año 60, la década de los 60, aparece una citroneta preciosa, impecable. Es una Chevrolet, parece. La Chevrolet es una Station Wagon. Y aquí se alcanza a ver el edificio sanitario de ferrocarriles que lo demolieron en el 2000, 99-2000. Y básicamente también tú ves, bueno, el césped y todo el edificio del Hotel Cecil en perfecto estado también. Oye, y hotel que permanece hasta el día de hoy. Sí, un hotel que está muy grabado también en el imaginario colectivo. O sea, acá igual fue un lugar muy relacionado con la bohemia, con las compañías de teatro, con diferentes ámbitos artísticos. Es como nuestro Budapest Hotel de Wes Anderson. Una cosa así, justamente. ¿Todavía? Sí. Es que Concepción tiene una relación muy estrecha con sus hoteles antiguos. O sea, los hoteles como el Concepción, el Ritz, el Cecil, los hoteles que ya no existen como el Hotel de France. Entonces, hay una relación muy cercana de nuestra ciudad con la industria hotelera. Y esta foto realmente es muy bonita porque muestra el hotel en su máximo esplendor. En esa época en la cual había un gran intercambio cultural también, la gente que venía desde las compañías de Santiago, que pasaban justamente por la estación y se hospedaban acá en el Hotel Cecil. Ahí me Entonces imagino, había- él se bajó del tren, tiene reunión, pasó a, Y acá había un mojarse bar. la peinada y para el Listo. centro. Claro, y aquí había un bar en el primer nivel justamente. Ahí estaba el bar del hotel también, donde era un punto de reunión importante, de carrete muy importante también de la época, entre todos estos artistas e intelectuales que... Tertulias. Tertulias, justamente. Luis, si no me equivoco, este edificio también hoy en día en la actualidad se utiliza para imágenes publicitarias, ¿o no? ¿Es el que está en la Sí, esquina? Sí, está en la esquina justamente, sí. Hay una, Que aunque sufrió hace un gran tiempo que daño no- también para el terremoto del 2010. Sí, mira, para el terremoto tuvo algunos daños, pero no fueron tantos. O sea, Abajo estructural. soportó el terremoto del 39, del 60 y el 2010. Harto. Entonces, Bien un poco edificio daño ha tenido muy, esto. muy firme. Porque ¿qué es lo que está abajo? Una... Abajo había un pub. que se llama Gala. El El Gala, Gala. sí. Gala. Pero al lado, ¿eh? El hotel sigue siendo hotel siempre. El Sí. hotel, claro, De hecho, hay se gente que me vive En la en el esquinita. Ah, perfecto. Mira, esta foto es bien interesante porque está tomada desde la plaza hacia la estación, la nueva estación ya después del año 40, y se alcanzan a ver algunos elementos de los que yo les decía, por ejemplo, las farolas, las bancas, qué sé yo, y la pérgola, que aparece acá con una especie de columnas tipo torreón, así bien, Oye, siguiendo esta línea Y neocolonial. detalle no menor, el reloj análogo. El Que ya reloj tenemos análogo, digital. sí. Bueno, ese otro tema muy denso, el tema de cómo se transformó este edificio tan emblemático, y en realidad es una oportunidad desperdiciada, porque un edificio tan importante para Concepción, que contiene un mural que cuenta nuestra historia, que varias generaciones de penquistas pasamos por este edificio y lo ocupamos, y que tan fácilmente lo hayan despedazado, Este edificio tenía quizás a nivel de identidad para Concepción tanta importancia como el campanil. totalmente. Y cuando se le modificó y se le cambió la cara y se le digitalizó y se le pintó rojo, perdió esa identidad. Y sabes que lo más dramático de este edificio es que los futuros penquistas, si no se les dice, no hay nada que vaya a recordar que esto era una estación de trenes. No hay ningún elemento. Porque hoy día es un edificio cívico. Es un edificio Claro. cívico.
menos mal dejaron el mural y el pavimento. ¿Sí? Y un mural que hay que cuidar mucho, por, digamos, por la técnica que se utilizó en ese Sí, pintado. totalmente, totalmente. Que hace poco tuvo remodelación. Está en Si no proceso. me equivoco, está en proceso. Está en proceso. Se inició en diciembre de restauración. Y Vino el año pasado. ¿Tú Sí, estuvimos aquí con contaste de eso. Cristian Exacto. conversando justamente sobre ese tema de la restauración del mural. Y bueno, como si te das cuenta, al fin y al cabo la plaza, en cualquier caso, una plaza no solamente es el espacio en sí, sino que también depende de lo que tenga alrededor. En el caso de la Plaza España siempre estuvo la dependencia con el Hotel Cecil, con la estación de trenes, con toda la vida que se generaba en Prat, desde la estación de servicio, el surtidor de Copec, o por ejemplo las micros que también empezaron a tener sus paraderos aquí en la calle Prat. Y algo que hasta hace poco, porque yo no recuerdo cuándo fue el año, se cambió el sentido. Ahora Prat solamente va hacia... claro. hacia Telecom, pero hasta hace no mucho, ¿se acuerdan que Prat tenía doble sentido? Tenía doble sentido, fue antes de que se transformara el sector costanera y que se hiciera la avenida Padre Hurtado y todos los otros grandes cambios aquí en este sector de Concepción. Creo Qué que- bonito, digamos, qué bonito ver, qué penita olvidar. Oh, Este edificio es también parte de las transformaciones que sufrió la plaza en los años 50, porque hasta el año 50 aún quedaban sitios eriazos, sitios vacíos, y en el año 53 se construye esta obra bastante interesante de esquina curva, que a mi juicio es uno de los edificios más lindos de Concepción, es del arquitecto Benjamín Aguilera, y el mismo arquitecto de la Galería Villa, que de hecho tiene muchas semejanzas en los balcones, en la esquina curva, este elemento de las ventanas continuas, se dan cuenta que siguen, muy moderno. Hay algo que es interesante en este edificio, recuerdo haberlo visto, que hay un pasillo. Tú puedes pasar caminando así. Ah, claro, que de hecho, mira, esto es la marquesina en realidad. Exacto, que es una marquesina. Es una marquesina que después la marquesina la cerraron y construyeron encima. Pero en realidad esto simplemente es la marquesina del edificio propiamente tal. Y que también empezó a configurar de mejor manera la Plaza España. Después del año 60 se construye el edificio de la Compañía de Electricidad, que sigue estando ahí, de hecho, solo que después se revistió con ladrillo. Y aparecen otros edificios también en torno a la Prat y la Plaza España que van configurando este espacio. Algo que decía la Monse, a propósito de las rejas que te gustaron harto, digamos, de ingreso, bueno, y que también se han ido perdiendo. Si Sí. ustedes fijan, por ejemplo, los detalles en los locales, el sistema de enrejado, que utilizaban los ascensores incluso, Ah, y sí, no sé sí. si ya quedan en Concepción, estos Esas rejas sistemas, que son cortina como persiana. Sí, como una persiana. En algunos casos, hace unos años quedaban bastante. Hoy en día sí, ya- todavía quedaban. ¿Ahora dónde? En Chillán, en Los Ángeles, no Esos encuentro. ascensores, ¿te acuerdas que cuando hablamos del Cine Plaza? Sí. Dijimos que abajo todavía quedaba algún vestigio Hay una de- reja ahí que justamente tiene ese esa sistema. cosa como de abrir y cerrar. Lo malo es que cuando uno los ve como que igual dan miedo, ya. Sí. Como que uno piensa Piensa como que que te está tan quieren cerrar. antiguo Pero que... porque no hay conservación, pues. Claro, porque no se ha conservado. Queda en la dejación. Mira, esta foto es muy buena. Yo veo un Copec ahí. Claro, justamente aquí se ve el surtidor ya. Aquí está el surtidor. ¿Está igual? Oye, ¿y había una estatua ahí? ¿De quién? Esta foto es del año 60 y en algún momento se puso una estatua de Pedro de Valdivia acá, más o menos donde está el Condra actualmente. Lo interesante es que en la década del 60 esta estatua se trasladó y se llevó a la Plaza Independencia, donde está actualmente en la esquina de Aníbal Pinto con ¿Es la Barros misma Arana. estatua? Es la misma estatua. Mira. Que se hizo después todo un tremendo elemento como pedestal para poner esa escultura que después se trasladó. Pero no es original con la plaza, se puso después de la fundación de la plaza. ya. Y que al final el Pedro Valdivia terminó en la Plaza Independencia. Cerro, ¿cómo se llama el cerro que fuiste tú el otro día también? Chepe. Chepe, Cerro pues, Chepe. Acá tenemos la avenida Prat, todo el conjunto ferroviario que yo les comentaba, la Casa de Administración, el Servicio de Salud, el retén de carabineros. ¿Lorenzo Arenas ya existía? Sí, para esta foto ya existía Lorenzo Arenas. Estaba construyéndose Lorenzo Arana, digamos, como por aquí, Un poquito más allá, detrás de toda esa... como por Para acá. allá. Una cosa así, por ahí más o menos. Los faroles, Miraflores, qué lindo. por aquí. No, todo ese sector ya estaba confirmado. Ya, Ya se Miraflores. está, claro, ya se está estaba empezando a poblar mucho más. Ahora, si se dan cuenta, aquí aparecen lo que yo les comentaba, la pérgola, que son estos edificios pequeñitos que se ven acá, se dan cuenta como una especie de kioscos Sí. que están unidos por una cubierta de madera, que es una gran rejilla, y ahí se pusieron parrón y cosas de ese tipo. Era una plaza bastante tipo jardín. Esa era la impronta que se le quiso dar a la Plaza España y que permaneció por mucho tiempo. Oye, ¿todavía hay, o será solo por las fotos, no hay demarcación de las calles? Estaban como... Es que en este caso en particular, Sí, lo mismo fíjate, estaba viendo. pasó Muy algo liso. bien raro, porque como después del 40 se demolió lo que estaba al frente, se hizo un paradero de buses y ahí se abrió bastante el espacio. Entonces la configuración de las calles estuvo marcada por las estaciones de los paraderos, que aquí se ve algo, ahí hay Claro. otro,
Y de esa manera entonces se fue cambiando bastante el orden de la calle. Es Apareció el interesante Pedro de igual porque Valdivia. probablemente las normas del tránsito de la época, no sé, pues cuántos los vehículos de esa época, máximo, ¿cuánto andarían? ¿A 40 por hora? Así como... No, y además no había semáforos. La sala, Como con, y con pegada. a todo rentar. Y habían pocos semáforos, o sea, los únicos semáforos que había en esa época estaban en torno a la plaza, otros en el centro. Casi siempre habían carabineros en las esquinas controlando el tránsito que se paraban en medio de la calzada sobre un pedestal y dirigían justamente